¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en Entre Tejas TV, estamos en la segunda parte del programa en que estamos platicando con el maestro Luis Gamboa Sáenz sobre los primeros españoles en territorio de Chiapas. En la ocasión anterior tuvimos oportunidad ya de conocer a esos personajes que son Luis Marín, Diego de Mazariegos, Pedro de Portocarrero. Nos ha hecho favor de hablar ya sobre la encomienda y continuamos con este tema tan apasionante, tan en verdad atractivo para que lo conozcamos. Y les adelanto que el tema de los ingenios y de la producción agrícola y agropecuaria en el estado se va a poner muy interesante. ¿O no es así, estimado maestro Luis Gamboa Sáenz? Que nos adelantaste algunas cosas y ya me surgieron por allí otras inquietudes, pero bueno, Claro que sí, adelante, por favor. Continuemos. claro que sí. Volviendo con esta cuestión, ¿no? De los conflictos de tierras, primero, antes de que entremos a lo que es producción agrícola. En los conflictos de tierras hay toda una relación de discusión. Pedro de Mormalejo pelea su encomienda contra Pedro de Estrada. Y entonces, pues no logra hacer nada Mormalejo, se retira, sí, se queda en Ciudad Real y se tiene que dedicar a otra cosa, realmente. Eso es lo que dicen los documentos históricos. Y Pedro de Estrada, pues se queda al frente de esa encomienda, ¿no? Es Sinacantán. Diego de Holguín, él se retira de la encomienda que tenía y se va a fundar allá otra encomienda en Sonazoque, se queda allá por Quechula, y pues bueno, ya tenemos los diferentes grupos fundando, los diferentes españoles que están fundando. Sin embargo, acá se va a dar un conflicto interesante. ¿Cómo Diego Mazariegos le gana el control administrativo a Pedro de Portocarrero? Diego Mazariegos, en su orgullo, pues manda a destruir hasta la última piedra de lo que fue San Cristóbal de los Llanos. Entonces, todo lo que se había construido se perdió. Hay un conflicto, una discusión muy fuerte, y en esta discusión la doctora Gudrun Lenkendorf, ella menciona que, y dice que ahí fue fundado, ¿no? Y que pues Diego de Mazariegos, que lo que fundó Diego Mazariegos fue Ciudad Real, ¿sí? Y que son las primeras dos grandes fundaciones. Sin embargo, en los documentos históricos, el documento de un traslado de poder trasladó el poder de Chiapa de los Indios, o Real de Chiapa, hacia lo que va a ser Ciudad Real, y le quita el Real de Chiapa y le deja como Chiapa de los Indios, tal cual. Y pues funda ya en la zona fría, porque pues se cansó de tanto calor, Diego Mazariegos, que le sofocaba tanto calor de la zona de la ribera aquí de Chiapa de Corzo. Entonces se va para allá en este valle del Jovel y funda lo que va a ser Ciudad Real. Aquí tenemos cosas muy curiosas, ¿no? ¿Por qué? Porque se utilizan formas militares para estructurar las ciudades. Chiapa de Corzo, San Cristóbal, la Ciudad Real y lo que va a ser Comitán de Domínguez tienen un mismo formato a partir de utilizar un tipo plan damero, que es como se le denomina, ¿sí? Y es la cuadrícula principal donde se va a centralizar el poder religioso y el poder político. Entonces, parte de este poder religioso y poder político, pues va a ser la iglesia y va a ser el palacio de Cabildo, ¿sí? Y así van a quedar constituidos prácticamente todos los primeros grandes pueblos que se van a fundar, ¿no? O que se están fundando. Entonces, ante esto, Diego Mazariegos funda ahí, destruye
San Cristóbal de los Llanos y se hace este pensamiento de que traslada a San Cristóbal de los Llanos y lo lleva hacia lo que va a ser la iglesia principal de Ciudad Real, ¿no? Sin embargo, hay un documento para 1532 donde se les dice que como esa ya es la primera iglesia construida de bajareque o con un techo muy, muy simple, ¿sí? Tal vez una teja muy simple, esa va a ser la primera catedral, ¿no? De Chiapa. Y va a ser una catedral que va a ser la catedral de San Cristóbal, ¿sí? Con el santo de advocación. Es importante tener esto en cuenta porque gracias a San Cristóbal, pues bueno, San Cristóbal este santo San Cristóbal va a quedar marcado como el espacio de las fundaciones y se va a ver la discusión de dónde realmente fue San Cristóbal de los Llanos. Entonces, como les mencionaba, la doctora Gudrun dice que es Comitán de Domínguez, sí, allá. Sin embargo, en las últimas investigaciones que he realizado sobre la producción de caña de azúcar, me topé con un documento que no había sido publicado, que está en el Archivo General de Indias. Y este documento es una carta entre religiosos, entre órdenes religiosas, y es una carta que le van a escribir a un personaje en el cual la carta, lo esencial, dice que no se vaya a confundir entre Ciudad Real y Comitán, que a él le ordenaron ir a la ciudad de San Cristóbal de los Llanos porque ahí está el templo donde se venera al señor San Cristóbal y que le toca administrar este templo a este señor, y que ese templo está justamente al lado de Ciudad Real. Entonces cuando yo lo leo el documento digo, a ver, espera, ¿cómo que está al lado? Sí, sí, la investigación que hizo la doctora Godum decía, la destruyeron totalmente, quedó hecho, desaparecieron la ciudad, y en este documento dice, está ahí, sí. Entonces la discusión sería realmente el documento tal cual, qué grado de fidelidad tiene para poder argumentar que la posible ciudad de San Cristóbal de los Llanos haya sido también Ciudad Real, ¿no? Sí. Hay discusiones. También Andrés Aubry lo menciona, Juan Pedro Viquera también hace mención sobre esto, y cada uno tiene su propia perspectiva, ¿no? Entonces, es claro y es importante tenerlo en cuenta porque gracias a este santo y a la advocación de San Cristóbal de los Llanos, Baltasar Guerra escribe una carta como el encomendero entre 1531 y 1535, escribe una carta solicitando al rey sus préstamos para mejorar su ingenio azucarero y le pide un escudo o algo mejor conocido como blasón de armas. Y en este blasón de armas, sí, es es importante porque es el blasón de armas que va a quedar marcado para la provincia de Chiapas y posteriormente va a ser el escudo del estado de Chiapas. Sí. Claro, con sus modificaciones que han tenido durante el tiempo por el mal entender las lecturas de los documentos originales. Entonces, Antonio de Remesal dice él que leyó la Probanza Eméritos de Baltasar Guerra, ¿sí? En donde él hace la solicitud al rey y ahí mismo dice, y aquí está la carta de respuesta del rey, ¿sí? Y el rey le dice, le explica tal cual cómo debe ser el escudo de armas de Baltasar Guerra, ¿sí? De la familia de los Baltasar Guerra de la Vega. Y es importante esto por, a ver, dime.
Sí, es que estoy un poco dudoso de preguntártelo, ¿no? Pero es el escudo que después toma como villa, como ciudad San Cristóbal. O sea, eso es lo que estás por explicarnos, que era de Baltasar Guerra y luego fue tomado por Ciudad Real, la famosa historia del escudo. del escudo. ¿Sí? ¿Es eso? Sí. Sí, Qué interesante. Oye, es que realmente este escudo, lo que sí tengo que reclamarte es que no dime, nos dime, vayas a dime. quitar, no nos vayas a quitar ese orgullo a los comitecos de que siempre lo decimos con voz soterrada de que están equivocados en Chiapa de Corzo y en San Cristóbal. La primera No te población escucho. sí, te decía Ahí. que lo que sí no estoy de acuerdo es en que nos vayas a quitar ese orgullo que tenemos los comitecos de decir en voz soterrada que la primera población española fundada en Chiapas es justamente San Cristóbal de los Llanos y como dice la doctora Gudrun Leckersdorf, está aquí en Comitán. En fin, pero bueno, ni modos. Esta es la gran posibilidad que tenemos de ir Real- descubriendo y conociendo mejor la historia, ¿no? Y como tú decías, antes de empezar el programa me lo dijiste y me quedó con mucha atención el hecho de que la historia de Chiapas se ha escrito y como la de todo el país desde el centro hacia la periferia, ¿no? Y ahora se está dando este proceso de revisión histórica desde aquí, ya no con la visión federal, sino local, ¿no? Bueno, qué bueno, pues vayamos descubriendo cosas, qué interesante. sí, exactamente. Con la cuestión de Ciudad Real y de San Cristóbal de los Llanos, pues es nada más un documento que he encontrado hasta el momento. No podría decir hay más de un documento en el cual nos demuestra que estaban en otro lado. No. Entonces todavía queda el aire para mí, porque sí, entiendo que muchos doctores ya han hablado y ya han dicho esto es y no se mueve. A ver, espera, no podemos quedarnos pausados a solamente eso si hay la posibilidad de encontrar información de la misma temporalidad que nos pueda demostrar lo contrario, ¿sí? Entonces, lo dejamos en podría ser, ¿no? En esa cuestión. Todavía no alcanzamos ese grado de objetividad para demostrarlo, cuál fue realmente la ciudad real. Entonces, porque hay entre las páginas de la doctora Gudrun, ella justifica que la fundación de San Cristóbal de los Llanos en esta zona de Comitán, pues cumple todas las normas administrativas, políticas y todo esto. Y entonces en su mismo texto ella menciona abiertamente que las pautas, dice que debe estar cerca de un mar o de un río, rutas comerciales, puntos primordiales de acceso para poder mover la mercancía que se vaya a generar de esa zona. Sí, eso lo menciona ella en su texto. Pero si vemos realmente la zona de Comitán y vemos la zona del Jovel, la verdad es que las dos zonas son un poquito complicadas estar acceder, salir, mover mercancía, bajar los laborios los que lo iban cargando. Entonces, no creo que podamos fundamentar bajo ese argumento la fundación ahí directamente de San Cristóbal de los Llanos. Yo creo que lo conveniente sería demostrarlo con más documentos. Y ese es el otro detalle, Antonio Remesal, ¿sí? Y Antonio Remesal, pues sea como sea, el investigador Jan de Vos logró demostrar que Remesal se estaba equivocando en varios procesos históricos que hablaba, ¿sí? Entonces, pues lo dejamos entredicho a Remesal y mejor nos vamos a los documentos originales, ¿sí? ¿Y por qué los documentos originales? Porque hay cosas que no son tal cual, como lo menciona Remesal, por ejemplo, el escudo que le dan a Baltasar Guerra debería tener, aparte de 6 banderas,
con el nombre de cada pueblo que conquistó, ¿sí? Un brazo con armadura envainando una espada desnuda, ¿sí? Una espada desenvainada. Y que eso es la parte de la orilla del escudo. Y la parte de arriba del escudo va a la advocación del Señor de San Cristóbal, ¿sí? ¿Y cuál es la advocación del Señor de San Cristóbal en el escudo? La corona, ¿sí? Entonces, y pues bueno, en la parte de adentro, que es lo más importante y lo más curioso que me llamó la atención, dice, va a llevar el símbolo de la familia Guerra. Y dije, ay, ¿y cuál es el símbolo de la familia Guerra? La torre. Me dediqué un tiempecito, le di fácilmente un mes a buscar libros de blasones de blasón de armas durante el siglo XVI y me topé que la torre era utilizada por la familia de los Baltasar Guerra, bueno, de la familia de Guerra, sí, los ancestros de don Baltasar Guerra, y pues bueno, tenemos ahí la torre presente dentro del escudo. Pero, sin embargo, tenemos un detalle. En el 2001, bajo una transcripción de los documentos dados por que compraron los documentos, las copias. En el Archivo General de Indias tú puedes solicitar copias de los documentos originales, te los venden, y hicieron una declaración estatal sobre cuál es el escudo y cómo está, lo publicaron el decreto. Sin embargo, sí hay cosas que cambian ahí entre lo que le dicen a Baltasar Guerra y lo que viene en el decreto oficial, ¿sí? Tal vez para no afectar la historia, ¿no? Entonces, el detalle está aquí que sí menciona el río, menciona los dos leones rampantes, menciona los colores, la palmera, los cocos, ¿sí? Y pues algo muy curioso, ¿no? Lo que dice el doctor Fernán Pavía es de que el escudo era el revés. Y sí, justamente en el documento original, el escudo era al revés, como lo menciona el doctor Fernán Pavía. Antonio Remesal, tal vez en su publicación, se le dio la vuelta al escudo y de ahí es donde se le se tomó a consideración como lo tenía Antonio Remesal y no como originalmente se otorgó. Y hay otro problema, que el documento original de Baltasar Guerra, donde viene la contestación del rey, viene el espacio para llenar el escudo en blanco. No viene dibujado el escudo. Ese es el otro limitante que tenemos. Sí. Entonces, el documento está, ¿no? Está presente, se puede conseguir y se descarga del Archivo General de Indias. Aquí el punto está que gracias a esto, pues se le va generando un concepto de identidad histórica a lo que va a ser Ciudad Real. ¿Por qué? Porque va a ser la ciudad real de los hijos hidalgos que viven en la provincia de Chiapas, ¿sí? Que va a pertenecer a la Capitanía General de Guatemala y que va a estar moviendo una economía posiblemente superficial. ¿Por qué posiblemente superficial? Porque justamente la doctora Ana Parrilla y el doctor, no es un historiador que es japonés, Sí, Tadashi no, Obara, ya sí, sí, me sí, viene a la claro. cabeza, Que hizo el libro de tributos con el doctor Viqueira, sí. sí. Aparte del libro de la tributación de Chiapas, hay un libro que le publica la UNACH, se lo publica de forma digital a Tadashi, y los dos doctores, la doctora Parrilla y el doctor Tadashi,
logran detectar de que hay un sesgo de información limitada a casi toda la producción, al cobro de alcabalas o el cobro de impuestos, ¿sí? Al cobro por la mano de obra de trabajo que tenían los mismos pobladores. Todo esto se mantenía a muy por debajo del nivel. Entonces Y se la, decía y que no había dinero en esta provincia. la razón, hay que explicarla también, es el hecho de no pagar completos los impuestos, de esconder un poco la plusvalía, en fin, mira desde cuándo, Sí, no es nuevo. exactamente. Oye, Sí, exactamente. Dime. ya vamos a entrar en el tema de la producción agrícola. Quisiera que hiciéramos un breve paréntesis. Mira, a mí el personaje de Diego de Mazariegos no me fue siempre muy agradable por la competencia justamente con Pedro de Portocarrero y todo este tema que ya platicaste, ¿no? Sin embargo, fue para mí muy sorprendente en una lectura hace tiempo sobre el hecho de que no solo fue un hombre de armas, sino se estaba convirtiendo en un gran estadista para Ciudad Real al momento en que tiene que retirarse. No sé si por muerte o porque lo retiran, pero tengo entendido que estaba siendo un magnífico gobernante y un hombre muy visionario en cuanto al desarrollo de San Cristóbal. ¿Está equivocada mi visión o es así? Sobre la fundación y sobre sus procesos administrativos, Diego Mazariegos es una persona interesante y que vale la pena trabajarlo a fondo. Que todavía, pues, hay muchos limitantes porque estas etapas históricas, meterse a los documentos que ellos escribían, son difíciles por el tipo de letra que usan, ¿no? Que generalmente se encuentra procesal encadenada o, Y hay o que en este formato paleografiar procesal, ¿no? con mucho cuidado. Y hay que palografiar, sí. El detalle de Diego Mazariegos, sí, fue muy buen administrador, sí, generó esta cuestión de estar imponiendo cosas. Sin embargo, de que fuera muy buen militar, yo No, lo dudo un poco, sí, no. yo lo dudo. Él era más de argumentar, escribir y de discutir, de palabras, ¿sí? Discutía más con el enfrentamiento directo uno a uno, hablando y llegando a acuerdos. Entonces, en esta cuestión, eh, Diego de Mazariegos, pues, logró alcanzar varias cosas, no solamente la fundación, ¿no? Sino que es la construcción de los primeros, del primer centro administrativo ya formalmente establecido, ¿sí? este, Iglesias, templos, los primeros grandes templos, la ubicación, sí. Y sobre esta cuestión de la estadística, en esta cuestión administrativa, al parecer él intentó recoger todo lo que ya estaba hecho y se dio cuenta que habían muchas lagunas. Por ejemplo, la encomienda de Chiapa de Corzo rara vez pagaba en su momento, entre 1528 y 1530, rara vez pagaba una alcabala o algún tipo de impuesto, ¿sí? Entonces, por eso mismo es de que era necesario reestructurar todo es la administración anterior. Por eso mismo era quitarle las tierras a Baltasar Guerra. Hay una investigación que dirige la doctora Gudrun de una tesista que se llama Aitzin, y en la tesis de maestría y de doctorado de esta doctora Aitzin Baez, ella menciona que Diego Mazariegos fue el que provoca, antes de retirarse, el levantamiento armado de 1532 de los chiapanecas contra la encomienda y los españoles, que él fue el que provocó a los indígenas para que se levantaran en contra del encomendero. Sí.
y le quitaran con ese poder la administración. Sin embargo, quien estaba administrado no era directamente Baltasar Guerra. Baltasar Guerra nada más firmaba los documentos, enviaba y todo, pero quien realmente administraba era su hijo mestizo Juan Guerra. Sí. Entonces, yo quisiera creer que con quien realmente se enfrenta Diego Mazariegos es contra Juan Guerra y contra la gente de Juan Guerra, ¿sí? Porque incluso dicen los documentos que regresa Baltasar Guerra, porque ni siquiera estaba presente en la encomienda, regresa de las Higueras, de estar allá con Pedro Alvarado, de estar haciendo conquistas, regresa, viene, conquista, somete a los indígenas chiapanecas que se habían alzado, ¿sí? Esto viene en su Probanza de Méritos también, y se vuelve a ir. 1532, 1535, está presente 2, 3 años y se vuelve a ir y le vuelve a dejar la encomienda al hijo para que él siga trabajando allá en las Higueras, ¿no? Que es allá de la zona de Honduras. Con Cristóbal de Olid. Entonces, con quien realmente yo creo que se está enfrentando es contra Juan Guerra, que es el hijo de don Baltasar Guerra. ¿Sí? Entonces, Diego Mazariegos, al ver que pues no logra hacer realmente nada para lo que es Chiapa de los Indios y ya estaba construido allá, se retira formalmente por esta cuestión de que al parecer tenía una enfermedad que había agarrado por irse a vivir en una tierra demasiada fría, que es Ciudad Real. De hecho, hay varias quejas por las cuales se está moviendo, mueve del calor al frío y del frío vuelve al calor, porque ya se le hacía muy insoportable el frío para él, ¿no? Y pues muere, ¿no? Futuramente por una enfermedad que agarró por ese exceso de frío. Pero no muere aquí en Chepa de Corzo, muere allá en su propia encomienda que él fundó allá en Pinola, ¿sí? Entonces, pues este proceso administrativo está, ¿no? Ya está organizado, están los encomenderos, están los que van a quedar al frente del gobierno. Baltasar Guerra es nombrado administrador de la Caja Real en 2 ocasiones distintas. Es bueno, ahorita el nombre del gobernador que queda en ese momento no lo tengo fresco. Queda al frente de la Iglesia Católica, que es 2 personajes que son enviados por Pedro Alvarado y que llegan con Pedro Portocarrero. Y estos 2 personajes se encuentran administrando y son los primeros 2 que ayudan a construir el templo de San Cristóbal de los Llanos. Y pues aquí es donde entra otra cuestión de esta discusión, ¿no? Ellos fundan el templo y no hablan de ningún movimiento del mismo templo. Hay un libro que se escribe entre 1858, 1860 más o menos, que es en este tiempo de las reformas de Benito Juárez. Entonces, es cuando es la secularización de las propiedades De los religiosas bienes de la y que se iglesia. les entregan al Estado, de los bienes de la iglesia, exactamente, en donde les quitan archivos y todos los edificios. Entonces, muy inteligentemente mandaron a hacer un libro con una persona que se llama Luis Alfaro y Piña. Sí, el libro se encuentra de forma digital, lo logré encontrar en la biblioteca de la Universidad de Nuevo León, una biblioteca virtual que ellos tienen. Y en esta biblioteca virtual, de hecho, ahí está el documento original de Bernal Díaz del Castillo también. Entonces, Luis Alfaro y Piña hace una recopilación de la construcción, de la fundación. ¿Quiénes son los que fundan? El año en que se funda, ¿sí? ¿Y quiénes son los que se quedan administrando las iglesias? En el siglo XVI y XVII, ¿sí? Entonces, me puse a revisar todo el texto. Me encontré
con la provincia de Chiapas. Me encontré también cuando pasa de ser mercedario a ser administrado por los dominicos, ¿sí? Entonces, aquí el detalle está en que habla ahí y dice quiénes son los dos primeros grandes fundadores de la iglesia. Y en ese documento, en ese libro, no dice que se haya mudado la iglesia. Dice, ahí donde se construyó, ahí sigue estando esa iglesia. Entonces hablamos de 300 años después, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que sigue estando ahí mismo la iglesia que desde que se construyó, ¿no? Esas son de las dudas que a mí me van surgiendo, ya con la revisión de los demás documentos. Pasa, ¿no? Estos son los primeros grandes personajes que están presentes. También son, ahorita, los nombres es algo complicado aprenderme el nombre de todos en estos momentos porque sí es una visión muy amplia, ¿no? Entonces, están ellos están administrando aquí, hay una orden de la Merced aquí en Chiapa de Corzo, debería haber un templo de su misma antigüedad ahí en Chiapa de Corzo, y entonces las encomiendas ya las peleó Diego de Mazariegos con Baltasar Guerra o con su hijo Juan Guerra, ¿sí? Ya pelearon la encomienda de Sinacantán, ¿sí? Pedro, ¿cómo se llama? Pedro Mormalejo con Pedro de Estrada, ¿sí? Y en la familia, ¿no?, de Mazariegos que se va a fundar. Entre 1535 y 1542 llega el hijo de Diego Mazariegos, que también se llama Juan de Mazariegos, y este personaje es el que le llega a discutir a Juan Guerra por las tierras que se supone que eran de su padre en Chiapa de los Indios. No le logra quitar nada. Se va él hacia donde funda el papá, ¿sí? Hacia donde ya funda en Pinola. Y esto da pie a algo muy interesante porque es un proceso administrativo muy amplio. Tenemos otros ingenios fundados, el de Diego de Holguín en Quechula, cuando él se fue, enojado con Pedro de Portocarrero en 1530, se retira hacia la zona de Quechula y ahí funda un trapiche, ¿sí? Es interesante que funden trapiches y que funden ingenios azucareros porque ellos están generando esa producción agrícola. Pero Diego de Holguín no es su primer trapiche. Dime, sí. Sí, te iba a preguntar dos cosas, perdóname. Diferencia entre trapiche e ingenio, porque yo he visto en libros este tema, ¿no? Trapiches e ingenios, primera. Y segunda, importante la producción de la caña de azúcar y los ingenios en esta región, porque si no, de otra manera, hubieran tenido que llegar de las Antillas hacia acá, ¿no? Por eso era importante introducir todos estos productos agrícolas a este territorio chiapaneco ahora para la gran producción que luego se da para exportar. Trapiches e ingenio. Trapiche e ingenio. El trapiche es donde está el área donde está la máquina y su producción es pequeña, ¿sí? La máquina es la molienda, el espacio donde se está moliendo, ¿sí? Sin embargo, su producción, estamos hablando que hay que sacar al año unos 500 kilos, ¿sí? 500, media tonelada, 500 kilos, ¿sí? No alcanza producciones magnas en un año, ¿sí? Un trapiche es chiquito. Y un ingenio azucarero es enorme. En un ingenio azucarero entran arriba de 200 personas trabajando y que su producción está arriba de 110 toneladas anuales, ¿sí? O que está arriba de las 10 toneladas, hacia 110. De hecho,
Por eso es de que les quitan el ingenio azucarero a Baltasar Guerra, a la familia Baltasar Guerra, porque registraron que tenían 2,000 esclavos indígenas trabajando en el ingenio. Entonces, si tenían 2,000 esclavos trabajando, que un esclavo indígena producía alrededor de unos 140 kilos anuales, pues una proporción pequeña. Imagínense ahora multiplicado esos 140 kilos por 2,000 empleados. Sí. Entonces nos da una cantidad enorme, por eso decía de 110 toneladas. ¿Por qué? Porque la producción era enorme. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? En las fuentes coloniales no nos dice eso. En las fuentes coloniales, donde debería estar el pago de las alcabalas, el pago de la tributación por la producción de la caña de azúcar, no hay nada. ¿Qué pasó? Si tenían tanta gente trabajando en un ingenio azucarero, ¿qué pasó? ¿Dónde se fue todo eso, no? Entonces, hay una denuncia que le hacen a Baltasar Guerra por llevar alrededor de 25 kilos de oro en un barco hacia España y que se pierden, ¿no? Se pierden en el transcurso de llegar y cuando llegan allá se supone que se iban a entregar al rey, pero no terminaron con el rey, sino terminaron en otro lado y se perdió. Sí, y por eso es de que van buscando el cuello de don Baltasar Guerra. Sin embargo, don Baltasar Guerra no vive más de 1545. Quien está presente es su hijo, es Juan Guerra. Les voy a argumentar el por qué digo eso, ¿no? Ese es sobre la encomienda. La encomienda de Sinacantán, sí. Estamos hablando que en aquel tiempo se le consideraba 200 esclavos. Tienen una denuncia por tener 200 esclavos indígenas. Igual, lo mismo, pensar, ¿no? ¿Cómo meter 200 esclavos indígenas en ese espacio? Para empezar, pensamos, Sinacantán, un ingenio azucarero, no es el clima, no es la región, debería haber mucha agua, ¿sí? Porque el exceso de frío mata a la planta de la caña de azúcar. El exceso de calor, pues le hace daño. Debe ser un clima templado, que no se pase los 35 grados de la temperatura ambiente, pero que tampoco baje tanto a 8 o 2 grados de temperatura, que es la zona de los altos. Entonces, en donde nosotros conocemos como Sinacantán, no pudo haber existido un ingenio azucarero, pero sí dentro del mismo territorio de la encomienda. Y ese territorio de la encomienda llegaba hasta lo que es Carranzano. O sea, Entonces, el área cañera de cultivo estaba en un lado, se trasladaba para llevarlo al ingenio. no, el trapiche estaba ahí. Todo se fabricaba, se producía la caña y se transformaba ahí mismo Claro. en esa Sí, zona. el Y traslado ya terrible. el producto de la transformación es lo que se trasladaba. Entonces, ya que existía producción, Diego de Holguín tenía el trapiche de aquí de Quechula y tenía un ingenio azucarero allá por Motocintla. Sí. Entonces, pues es una persona a la cual que se le requiere investigar cuánta producción pudo haber llegado a tener. Y bueno, vamos a las fuentes. ¿Qué dicen las fuentes? Nada. Lo más que se argumenta es las denuncias por la población de esclavos que tienen ahí. Y es un paso interesante porque habría que preguntarse, ¿de dónde salen tantos esclavos? Habría que pensar, ¿quién se está dedicando a los mismos esclavos? Entonces, en la revisión documental, dentro de la probanza de méritos de Baltasar Guerra, volviendo con él manda una carta al rey solicitando el permiso de casar a su hija, que es su hija, que es su última hija, que está viva y que quiere que se case con buenas familias, ¿sí?
y que estas buenas familias pues establezcan lazos con ellos, ¿no? Entonces, esos lazos justamente es con la familia Alcántara, en aquel tiempo, pues en el siglo XVI. Entonces, esta familia Alcántara, con otro personaje, se dedicaban a la trata de los esclavos indígenas de la zona norte del estado, o bueno, de lo que era la provincia de Chiapas. Y al casar al hijo de estos los Alcántara, de Santiago Alcántara, con la hija de Baltasar Guerra, era crear esa alianza comercial de los esclavos, del intercambio de la fuerza de mano de trabajo. Cuando Diego Mazariego se dio cuenta que no tenía ni siquiera cómo conseguir esclavos, Baltasar Guerra sí, entonces pues no puede confrontarse con alguien que tiene 2000 personas bajo su mando, ¿no? Entonces, esas son las cosas que en la historia se tienen que ir argumentando. Ya está ahí, Y se tiene que discutir. desmenuzando para Sí, entender todo eso, ¿no? Luis, déjame preguntarte esto. sí, Sabemos la iniciativa y la lucha de Fray Bartolomé de las Casas de no esclavizar a los indios. Por eso vinieron esclavos africanos aquí, ¿no? Este, entonces, los 2000 esclavos que estaban con Baltasar Guerra, ¿estaban legalmente registrados o sometidos por la fuerza? Y se inventaba que había un pago para ellos y todo, ¿no? O sea, ahí está el gran abuso que sí se dio por parte de los encomenderos, ¿no? sí, sí, totalmente, totalmente está el abuso de los encomenderos que tienen sus ingenios Oye, a su derecho. y que siguió a lo largo de los siglos, luego con los finqueros y los hacendados y hasta la fecha, por Dios, bueno, ya será otro Los tema. grandes latifundios, ¿no? Sí, sí, pues ahí está el gran libro de Entonces, García de León, ¿no? se Utopía, una ley, resistencia. Perdón. exactamente, sí, así es el de Resistencia y Utopía, ahí lo mencionan, no, sí, sí, sí. Entonces, para antes de Fray Bartolomé de las Casas están estas denuncias de los 2000 esclavos, antes de Fray Bartolomé. Fray Bartolomé llega en 1545, 1546, es lo que dicen los documentos. Cuando llega, se encuentra de que todavía hay remanentes del pleito entre Juan Guerra y Juan de Mazariegos, y que se disputaron esas tierras, ¿sí? Pero pues bueno, ahorita bueno, de una vez, porque ya estamos metidos acá con Fray Bartolomé Las Casas. Cuando llega, se encuentra que, pues sí, efectivamente tenía muchísima gente trabajando, pero que ya estaba prohibido. ¿Por qué? Porque en 1540 se genera la ley de no esclavitud de los indígenas, ¿sí? Y que se les tenía que pagar. Pero estamos hablando 5 años después, todavía tenían esta enorme cantidad de esclavos. Entonces, Fray Bartolomé de las Casas se va a querer confrontar con Baltasar Guerra. ¿Qué sucede? No lo encuentra en la encomienda y le escribe una carta al rey. Este es un cobarde, se la pasa allá en las higueras, nada más se la pasa conquistando, no vive en donde está su encomienda y se la pasa abusando de los encomenderos. Sí. Tiene muchísimos muertos en su ingenio, ¿no? Entonces, realmente, pues con quien va a llevar la confrontación es con el hijo de Baltasar Guerra. Contra él es contra el que pelea. Entonces, en esta disputa por quién va a quedarse con esas tierras, muere Baltasar Guerra y le manda otra carta a Fray Bartolomé de las Casas al rey. Y le dice: tuvo la osadía de morirse en Honduras este cobarde. Así se lo dice en las cartas. Entonces, porque les mandó un remitente a la probanza de méritos de Baltasar Guerra. Sí.
Entonces, Ahora entiendo por qué las familias pudientes Ciudad Real sacaron a patadas casi a Fray Bartolomé, ¿no? Se estaban metiendo en los asuntos de los negocios más complicados, ¿no? sí, sí, porque justamente es la encomienda azucarera. Tal vez pareciera que el azúcar no era importante. Se piensa que el azúcar de Chiapas no se producía escasos. De hecho, esta Bárbara Bombo Bosser, creo que se llama así, la doctora, es doctora por la UNAM. Ella ha investigado el fenómeno del azúcar de la caña en la Nueva España y ella detecta muy poca la producción de caña de azúcar. Sí, Perdona, pero ¿está registrado dime. que ya se producía el trago, el posh en esa época? O sea, era uno de las bondades de la producción del azúcar, ¿no? ¿Está registrado ya la Exactamente. producción del trago? De aguardiente. De aguardiente. Producción de aguardiente. De aguardiente. ¿Quiénes eran los únicos que sabían producir aguardiente? Los monjes. Curiosamente, quienes tenían permisos a los alambiques y que tuvieron acceso a los alambiques para producir aguardiente, pues eran los religiosos que llevaban las órdenes religiosas, valga la redundancia. Y ellos terminaron enseñándole a los indígenas. Los alquimistas que aprendieron con Paracelso todo esto. Ahorita me estoy poniendo a pensar que me estás comentando eso, es que en verdad hay cada línea de investigación. Me pongo a pensar, bueno, ¿y quién empezó? Porque bueno, el vino, el viñedo, y todas las bebidas embriagantes que pueda haber en el mundo, las prehispánicas, pero el caso de los alambiques, ¿no? Sin duda, pues los moros llevaron a España toda esta tradición. El nombre alambique, sin duda, que es árabe. Pero bueno, ya habrá oportunidad. Pero qué interesante, imagínate, y lo que tú dices, ¿no? ¿Quién se va a imaginar ahora que los monjes eran los grandes productores de aguardiente en ese momento? Exactamente. Ya. Por eso era importante la producción de la caña de azúcar. De hecho, en pláticas con otros doctores, pues me dicen es que la caña de azúcar no, tal vez transformara en panela o piloncillo o en dulces o en aguardiente, ¿sí? Pero así la caña de azúcar no había. Bueno, sí la había, pero está sobre superficial. Él es el decir que había. ¿Por qué? Porque justamente estos mismos encomenderos del siglo XVI, entre 1528 y 1540, desarrollaron toda una red de distribución ilegal, no solamente de caña de azúcar, de aguardiente, de panela, de ganado, porque el ganado tenía que ir al lado de la caña de azúcar, iban de la mano, no eran dos productos en conjunto, ¿sí? Entonces, toda esta red de tráfico ilegal permitía no registrar y poder vender. De hecho, en el arte de contar tributos, los doctores hacen mención de que Chiapas sacaba muchísima miel, pero grandes cantidades de miel. Pero a mí me surge dos cuestiones muy, muy fuertes ahí al momento de decir que era miel de abeja, sí, melipón. Para empezar, todo aquello que tuviese relación con rituales estaba prohibido, ¿sí? De hecho, Baltasar Guerra, una de las cosas que vino a hacer fue a, a detener rituales que se estaban haciendo públicamente. Se da el caso de los 12 apóstoles de Suchiapa, y que es parte de esos 12 apóstoles, son parte de los que va a llegar a someter Baltasar Guerra, ¿no? Pero el detalle son los rituales. Cualquier acción que tuviese que ver con ritual estaba prohibido, ¿sí? Entonces, si los O sea, españoles, eran rituales paganos, obviamente, los que querían sí, prohibir y que se daban de exactamente, manera rituales natural. paganos, Claro. así es. Entonces, el ir a traer la miel a la montaña es un proceso ritual,
¿sí? Entonces, al momento de ser un ritual pagano, de ser una idolatría, como le llamaban los mismos religiosos, la tenían que castigar y la castigaban con azotes. Por ejemplo, está Fray Diego de Landa hace mención de que en las cosas de relaciones de Yucatán, en ese texto, y hay otro documento que se llama igual, de las relaciones de Yucatán, pero estos son de los visitadores de Yucatán, mencionan que habían indígenas que todavía seguían sacando miel y a los que los agarraban los humillaban públicamente y habían unos que morían de la cantidad de azotes que les daban, ¿sí? Entonces, si eso sucedía aquí también, si encontraban a alguien haciendo esos rituales, pues realmente los debieron de haber matado. Entonces, yo lo que creo y supongo, claro, estoy del lado de la caña de azúcar, que ese dulce que transportaban los indios no era miel de abeja. Yo supongo que era miel de caña, de azúcar. ¿Y por qué lo digo? Porque en 1532 se da el primer concilio mexicano. En ese primer concilio mexicano se prohíben el consumo de cualquier alimento que tuviese que ver con rituales de 1532 a 1500, no, 1535 es el primero, el segundo es 1550 y el tercero es cuando se publica en 1600, ¿sí? Entonces, había una prohibición sobre el consumo de la miel de abeja. ¿Cómo va a haber una prohibición de la miel de abeja y que le estén comercializando, que le estén vendiendo la miel de abeja, que le estén llevando a México, al México Nueva España? No lo creo. Yo creo que eso era miel de caña de azúcar, porque era mucho más fácil sacarlo, lo transportaban y allá lo vendían como miel, ¿sí? Entonces, esta caña de azúcar, pues no era declarada, no se decía cuánto se producía, y gracias a que no se decía, fueron parte de los argumentos de Fray Bartolomé de las Casas para decirles, es que no te reportan, no te dicen la verdad, rey. Y cuando sale y se da toda la vuelta Fray Bartolomé de las Casas por todo lo que va a ser el, ¿cómo se llama? Por toda la república bueno, no es la república, es la provincia de Chiapas, y aparte se va a lo que es el reino de Guatemala, se da cuenta, ¿sí? Se da cuenta de eso, que los grandes encomenderos vivían como reyes, ¿sí? Claro. Y se lo dice al rey. Claro. Oye, Entonces, estoy pensando que los periodistas tendrían que ver en Fray Bartolomé de las Casas como uno de sus primeros exponentes, porque esto era un trabajo no solo de denuncia, sino periodístico, sin duda, ¿no? Rey, no estás enterado. Se me hace un poco como en la actualidad que Gober, no estás enterado, mira, lo están diciendo los periodistas y no hay tal, pero bueno. Eh, este, digo, yo no aprovecho para meterle un poco de picardía siempre al programa, en ponernos a pensar en que la historia no es únicamente estos papeles viejos y lo que ocurrió, sino que es tan actual y sigue estando presente en la actualidad, ¿no? Y estoy sorprendido, Luis, en el sentido de que, si te das cuenta, nos has ilustrado de 1524, 1528, 1532, estamos en 1534 apenas de la colonia en Chiapas. Y hay cosas tan interesantes que se van dando. Ya me imagino más adelante en que tengamos oportunidad de platicar también de la producción mular, que era tan importante, ovina, para mí que es una novedad, la lectura que he hecho recientemente sobre el añil, la cochinilla, obviamente el cacao, que son producción agrícola que había prehispánica y que luego se enriqueció con lo que aportaron también y trajeron de Europa los españoles para el cultivo, ¿no? Qué interesante, qué maravilla. ¿Qué crees
que el tiempo nos ha ganado otra vez. ¿Quieres redondear la charla en la medida de lo posible? Ahora lo que veo es que, mira, 1534. Creo que vamos a echarnos unos 20 programas por lo menos para llegar a 1750. Claro Adelante, que si sí. no tienes inconveniente y dejamos pendiente los demás temas. Claro, mira, en esta cuestión, haciendo el análisis histórico sobre los diferentes productos que se han dado, los primeros dos formalmente insertados por parte de los españoles es la caña de azúcar y el ganado bovino. Hay una ley, bueno, hay una orden real que se da entre 1517 y 1518, después de que ya están constituidas las Islas Canarias como una encomienda de la corona hispana, ¿no? En donde dicen, tal cual, que los encomenderos tienen que cuidar la ecología, no deben de sobreexplotar las tierras y que como no va a haber qué comer, tienen que llevar ganados, pues ganado, vacas, para producir alimentos. Y entonces aquí estamos hablando de que hay oficios, hay un desarrollo de oficios, tal cual. El producir los alimentos, el que va a pastorear el ganado, el que va a generar la siembra y cosecha de la caña de azúcar. Hay oficios de la carnicería, hay oficios de quien va a transformar la caña de azúcar. De hecho, al que dirige el ingenio se le llama maestro ingenio o maestro del ingenio. Y este maestro del ingenio es el que va a decidir cómo, cuándo, dónde, por qué y qué se hace dentro del ingenio, tal cual. En qué momento, las horas específicas para empezar a cortar, todo, él lo dirige. Entonces, como se dieron cuenta que en las Canarias ya habían abusos de estos personajes que estaban administrando y que tenían estas labores oficiales, ¿sí? Les empiezan a controlar. Cuando llegan acá, ya llegan con ese control, pero acá hay un detalle muy interesante. Se dan cuenta que pues es una provincia muy lejana, es una provincia donde la gente hacía lo que quería. Los encomenderos no tenía quien les dijera, estás haciendo mal y te voy a castigar por ello, ¿no? Hacían lo que querían. Incluso hay que recordar que a, a la, pero habían oficios, había gente viviendo, había gente produciendo. Sí, inserción del ganado viene de la mano con la caña de azúcar para generar hay que recordar que el ganado pues, va defecando y eso se utiliza como abono para la misma tierra, ¿sí? Y entonces pues podían ser tierras más fructíferas, aparte de que Entonces el detalle está en que esta relación de la fuerza de trabajo con las formas de trabajar también se va a establecer en esta etapa de entre 1528 y 1535. ¿Por qué? Porque vienen los oficios, ¿sí? Y eso es algo de que casi nadie habla de eso. Dicen, pues los grandes encomenderos. Hay un encomendero que ya con Pedro Alvarado, que le toca la encomienda de Quetzaltenango, y él se queda a vivir ahí. Él agarró el oficio de ser sastre y se dedicó a fabricar ropa. Y ahí vivía y administraba su encomienda y tenía muchísimo dinero y tenía todo dentro de su encomienda, ¿sí? Y era sastre. Claro. Lo que... Sí. Claro, no, qué maravilla, es que nos abres una perspectiva, un panorama enorme, efectivamente en lo que uno no piensa, en los oficios que no existían aquí porque no había la necesidad,
y los que llegaron y se crearon y se fueron formando y las innovaciones que se dieron en este sentido, ¿no? Qué interesante, qué maravilla. Pues este tiempo se nos ha terminado, mi estimado Claro. maestro. Seguramente si tienes la disposición, podamos seguir con quizá otros 2 programas para ir avanzando un poquito en la historia, pero sin duda que como a mí, a mucha gente que ha tenido oportunidad de ver este programa, se le ha abierto el apetito y la avidez por conocer más de la historia de Chiapas, tan interesante, en verdad tan apasionante, y que lamentablemente no hemos tenido la fortuna de tener accesible, ¿verdad? Con programas de este tipo, con publicaciones de libros, con la enseñanza que se nos da en las aulas escolares, en la primaria, en la secundaria, digo, en la educación básica, pero creo que sí hay que resarcir un poco esta carencia de que tenemos, que sin duda será de gran beneficio. Por eso aprovechamos para invitarlos nuevamente al curso de historia en línea que entre Texas y gente tan destacada como el maestro Luis Gamboa Sáenz, que es nuestro invitado hoy, van a impartir. Pues Luis, muchísimas gracias. Nos vemos a la siguiente. Claro que Nos sí, con quedamos con gusto. muchas ganas de seguirte escuchando y de seguir aprendiendo un poquito más de todo esto que ocurrió en un terreno que yo siempre me lo he imaginado así como está la región esa en Tonalá del desierto, Ujú. ¿no? Así me he imaginado yo la historia de Chiapas, unos desiertos y unas lagunas enormes en que, bueno, la independencia, la agregación y luego la revolución y ya, pero hay tantas cosas en medio que dan material para mucho conocimiento. Pues muchísimas gracias nuevamente y gracias a ustedes que tuvieron la amabilidad de acompañarnos en este programa. Cuídense mucho, nos vemos a la siguiente ocasión. Hasta pronto. Gracias, gracias. Gracias, maestro.